Sí, profesor. Bueno, entonces continuamos con esta rama de la medicina legal que es conocida como la tanatología, eh, que es justamente un auxiliar de la medicina forense. Les comentaba justamente esto de la voluntad anticipada. Prácticamente hablar de la eutanasia es atender dónde se puede hacer y en caso de que se pueda hacer, cómo se prepara el paciente terminal para que atraviese por este proceso también de la famosa eutanasia como la conocemos. Cómo lo va a sobrellevar el paciente, de qué manera podemos disminuir su dolor, etcétera. Entonces, hablar del experto, hablar del perito en tanatología, es hablar de una persona que está especializada en dar acompañamiento, en dar seguimiento durante y después del proceso de pérdida de un ser querido. Y algunas de las personas que tratan los tanatólogos son justamente enfermos terminales, también hay personas que se tratan, que están en proceso de duelo, obviamente los familiares que están en este proceso de duelo. Los tanatólogos también trabajan con médicos, intervienen en situaciones referentes al suicidio o con pacientes que se encuentran en algún psiquiátrico diagnosticados con temas de suicidio. También podemos tratar algunas amistades, amigos cercanos justamente a estas personas terminales o amigos cercanos a personas que cometieron el suicidio y pues lo que trata en esencia el tanatólogo pues es todo esto de los duelo por causa de muerte. El tanatólogo debe de actuar de una manera muy concreta. Hay ciertos mecanismos o ciertas tablas que deben llevar a cabo estos tanatólogos. Los tanatólogos no deben de ser prejuiciosos, no deben decir si está bien o está mal, no deben de juzgar a los familiares, no deben de juzgar a las personas que están viendo un duelo, tienen que ser objetivos, tienen que ser imparciales, tienen que escuchar con atención cuáles son las necesidades tanto de los enfermos como de los familiares o las personas que están en duelo, por lo que se sugiere que estén preparados, eh, a lo mejor que tengan algún estudio en materia de psicología, personas que estén empáticas, que tengan compasión con esto de la muerte, de los sentimientos ajenos, que sean flexibles justo al escuchar algunas opiniones. Todos somos diversos y al momento en que estamos atravesando por un duelo, pues podemos decir muchas situaciones. Se sugiere que sea una persona con dotes de espiritualidad, porque muchas veces eso es lo que le da consuelo a las personas que son enfermas terminales, que tenga experiencia en este campo y obviamente que sea una persona o el adecuado confidente para poder guardar ese tipo de secretos profesionales. Y entonces tendríamos que hablar justamente de la muerte o de los periodos de muerte. Hablar de los periodos de muerte significa hablar de un desequilibrio, pérdida de la función vital y desequilibrio de la homeostasis. Hemos entendido que la homeostasis es este equilibrio que tenemos en el cuerpo. Cuando perdemos la homeostasis, estamos enfermos, y cuando perdemos totalmente la función vital y totalmente la homeostasis, es que hablamos de un fallecimiento. Y obviamente existe un equilibrio físico-químico en, en nuestro organismo y en todos los cuerpos físicos, hablamos de seres humanos y de animales, y al momento de la muerte obviamente se rompe este equilibrio inmediato llamado homeostasis y se dice desde estos puntos de vista que atraviesa por algunas fases y se explican de la siguiente manera. Podemos hablar de una muerte intermedia, podemos hablar de una muerte intermedia, que justo es la fase en la que se eliminan o se suprimen constantemente y de manera paulatina, poquito a poquito van cesando las funciones biológicas.
Entonces, poco a poco van muriendo los órganos. Eso es una muerte intermedia. A lo mejor el paciente sigue convaleciente en la cama, pero poco a poco le dejan de funcionar los riñones, poco a poco le deja de funcionar el corazón, poco a poco le dejan de funcionar las piernas. Y este periodo refiere a ciertas anomalías biológicas en los órganos y en los tejidos, y poco a poco se deteriora el cuerpo. Prácticamente, pues algunos expertos asumen que todos estamos en este proceso de muerte intermedia. Eh, Así es esto. Y hablamos de una muerte absoluta. Hablar de la muerte absoluta significa que la función vital de los órganos cesa de una manera total. Es el cese de la función vital. Cuando ningún órgano funciona en la realidad, se da esta muerte absoluta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? No, profesor. Ok. Bueno, ahora vamos a documentar y a platicar de algunos tipos de muerte. Vamos a hablar de los tipos de muerte. Está, en primera instancia, la muerte por proceso de enfermedad terminal. La muerte por proceso de enfermedad terminal, y justamente es el proceso por virtud del cual el organismo va sufriendo paulatinamente daños, poco a poco va sufriendo más pérdidas de funciones vitales un organismo hasta el grado de llegar a la muerte. Obviamente existen varios tratamientos médicos que de eso se trata la medicina, evitar en la medida de lo posible la pérdida de la función vital, pero pues paulatinamente se da justamente esta muerte por proceso de enfermedad terminal. Esto refiere que paulatinamente y poco a poco va dejando de funcionar el organismo, en pocas palabras. Existe la famosa muerte repentina, documentales muy extraños. Hay algunos deportistas que por ondas de calor o por muerte súbita, creo que le llaman, se caen muertos prácticamente porque de la nada se mueren, de la nada entre comillas, porque siempre hay una razón físico-química y biológica, ¿no? Pero a diferencia de la muerte por proceso de enfermedad terminal, esta muerte repentina es una muerte en un periodo muy corto de tiempo y acaba de manera prácticamente casi inmediata con la vida de las personas. Una muerte repentina, pues como les comentaba, este caso de los deportistas, seguramente lo han visto, y pues fallecen prácticamente de manera inmediata. O sea, platicamos también de la muerte violenta. Obviamente, estamos hablando de eventos y de accidentes traumáticos, cuando el organismo sufre daños externos totalmente severos, totalmente insuficientes como para acabar con la función vital. Podemos hablar de accidentes, de suicidios o de homicidios en un momento dado. Un choque violento, un atropellamiento, con una persona se suicida, con una persona es asesinada por otra. Esos son los casos de muerte violenta. La muerte siempre va a suceder, siempre, es un acontecimiento que a todos nos va a llegar desafortunadamente y toda la vida siempre estamos tratando de preguntarnos cómo es que lo vamos a hacer. En principio con nosotros, todo el tiempo estamos tratando de llevarlo y tratando de aprender cómo lidiar con esta pérdida de nuestros seres queridos y después con la nuestra misma. Y hay algunos también tanatólogos destacados que han tratado de referir estos procesos de duelo. Eh, una tanatóloga muy famosa que habló justamente sobre la muerte y las fases justamente de este duelo. Me estoy refiriendo a, seguramente lo han escuchado todos, a lo mejor no el nombre de la doctora, de la tanatóloga que es doctora, que es Elizabeth Kubler-Ross. Y esta doctora, esta tanatóloga, habló justamente de los procesos y de los pasos del duelo cuando nosotros nos vemos inmiscuidos en un proceso de muerte de un ser querido. Y el primero es la negación y el aislamiento. Cuando nosotros sufrimos la pérdida de un ser querido, lo primero que hacemos es negarnos, no queremos saber de nadie, nos queremos estar solos y no aceptamos esa pérdida. Y podemos estar todavía, podemos saber de la existencia de esta noticia, pero nuestro proceso todavía no lo asimila.
como dicen vulgarmente, no nos cae el 20, porque todavía no hemos procesado la pérdida de ese ser querido. Entonces, no lo puedo creer. Cuando nosotros estamos en esta fase del no lo puedo creer y simplemente quiero estar solo, necesitamos un tiempo para procesar esta noticia. Estamos en la etapa de negación y aislamiento. La segunda etapa es la etapa de ira. Ya cuando empezamos a procesar la noticia y ya nos damos cuenta de que es cierto, pues obviamente nos enojamos muchísimo después de la negación. De hecho, la negación es sustituida por la ira y obviamente pues nos sentimos llenos de rabia, de coraje, de resentimiento, de todos aquellos sentimientos negativos, pues que acarrean justamente la pérdida de estos seres queridos. Empezamos a preguntarnos, pues es que esto no es justo, era tan joven, era una persona llena de vida, era jovial, tenía un futuro por delante, era bueno, ¿por qué no le pasa eso a otras personas? Tal. Entonces empezamos a enojarnos con nosotros mismos, con el mundo, y pues esa es la etapa de ira justamente. Hay una tercera etapa del duelo, que es la etapa del pacto, que le llaman algunos, la llama la propia Elizabeth Kubler-Ross, y esta etapa de pacto se llama así porque el enfermo, y se da justamente en el enfermo terminal, el enfermo no ha sido capaz de afrontar pues esta noticia de que vaya a fallecer, o también en los familiares, obviamente, y es una etapa prácticamente de conciliación con uno mismo, que se da tanto en enfermos como en familiares. Ya después de la ira, pues terminamos aceptándolo de alguna manera. El enfermo finalmente llega un momento en que acepta que va a fallecer. Los familiares llega un momento en que también aceptan que no hay otra opción. Las cosas sucedieron como sucedieron y no hay nada que hacer. Entonces, pues tratamos de conciliar y tratamos de entender que la vida tiene que seguir y que, pues desafortunadamente, pues ese fallecimiento se dará y es un acontecimiento que puede ser, que es inevitable, de hecho. El cuarto paso de este proceso, como ya lo sabrán, es la depresión. Una tristeza sumamente profunda cuando nosotros perdemos a un ser querido. Depresión en un paciente moribundo, eh, pues justamente refiere a una actitud, no querer saber de nadie, no querer comer, no querer hablar, igual con los familiares, no querer saber ni entender nada acerca de la realidad, y es una tristeza que prácticamente nos quita prácticamente las ganas absolutamente de todo. La quinta etapa del duelo es la etapa de la aceptación. Cuando hablamos de la aceptación, que es la quinta fase, ya hemos experimentado naturalmente todas las demás etapas. Eso no significa que ya estemos felices porque ya procesamos el fallecimiento. Por supuesto que no. Eso significa que ya nuestro cerebro fue capaz de procesar esta información, que ya nuestro cerebro asimiló ese dolor y que estamos listos para seguir adelante con nuestro proceso, con nuestra vida. No nos da felicidad, pero pues a lo mejor podemos estar tranquilos, superamos, no es que ya no nos sintamos tristes, pero podemos superar en cierta medida esta etapa de la depresión. Muy parecido asocia esta doctora Elizabeth Kubler al sueño de un bebé, como cuando comienza a tener sueño y pues está recayendo en un sentido de paz en algún momento. Entonces estos familiares pues también tienen que pasar por este duelo, igual que el enfermo terminal. La tanatología, entonces, como una ciencia forense, también es el conocimiento científico de la muerte por los ritos, por las tradiciones, por las costumbres, porque además es una ciencia que está íntimamente relacionado con la teología, con lo espiritual, con lo religioso. Nosotros como seres humanos necesitamos entender que nuestra vida tiene algún significado en el universo, porque si no, entender que somos tan insignificantes, pues no nos permitiría alcanzar un verdadero sentido en nuestras vidas y nos perderían o perderíamos el verdadero significado que le queremos dar a nuestra existencia como seres humanos. Morir rodeado de la gente querida, respetar a los pacientes en un estado terminal, eso significa hablar de una muerte digna. Aceptar este proceso, aceptar la muerte como un pasaje. Desde el punto de vista espiritual, se dice pues, que la muerte no es el fin del camino, es solamente una transición hacia otra cosa. Entender ese tipo de cosas, no sé si le podemos llamar consuelo o no, pero entender ese tipo de situaciones pues, nos pueden ayudar a librar estos duelos que son tan difíciles para todos los seres humanos. Y les hablo de tanatología como rama de las ciencias forenses porque
pues está íntimamente relacionado con esto de la medicina forense, de la medicina legal. Siempre examinamos lo morboso, los cuerpos, los tejidos, los cadáveres, pero ustedes que también en un momento dado, si se van a dedicar a este tipo de situaciones, pues deben tener un poco de tacto y un poco de conocimiento en estas situaciones para que puedan tratar, porque si se van a dedicar a esto, van a tratar con muchas víctimas, con muchos ofendidos y con personas que han sufrido la pérdida de un ser querido y deben de tener el tacto también para este tipo de situaciones. Incluso a nivel fiscalía, pues se sugiere que ofendidos del delito de homicidio, por ejemplo, pues fueran atendidos por parte de un tanatólogo con la capacidad suficiente, pero bueno, es nuestro México, pero tendría que ser así, a diferencia de otros países donde sí se lleva a cabo. ¿Tienen alguna duda de esto que he comentado de la tanatología? No, Bueno, ya con eso terminamos este pasaje de la tanatología, tampoco hay mucho que decir. Vamos a hablar de otra disciplina más. Gracias. Otra disciplina más. Ahora sí vamos a entrar a este tema de la dactiloscopía. Hablar de dactiloscopía también va a ser bastante importante en nuestro curso porque es de las ciencias periciales más concurridas. Dactiloscopía es justamente, la dactiloscopía es una ciencia que se va a especializar en identificar a las personas considerando, tomando en cuenta la impresión o la reproducción física de sus huellos digitales. Podemos entenderlo entonces como una ciencia que propone identificar a las personas físicamente consideradas o a las personas físicas, obviamente, por medio de la impresión o la reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. Se los voy a, se los voy a escribir. Es un concepto de dactiloscopía de un autor que se llama Bucetich. Bucetich. Entonces la dactiloscopía es la ciencia que se propone identificar a las personas físicamente consideradas por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares en las yemas de los dedos de las manos. Esto es dactiloscopía. Si nosotros queremos identificar a alguna persona desde el punto de vista científico en un proceso, y esto se utiliza a todas luces, sobre todo en el campo del derecho penal, podemos auxiliarnos de esta ciencia pericial que es la dactiloscopía. Y obviamente sirve para identificar la identidad de alguna persona física. Esto se da, por ejemplo, ya lo hemos comentado, en huellas digitales que se pueden dar en los lugares de los hechos o incluso en huellas en armas de fuego. Esto es importante. Esas, esas pequeñas cositas, si los vemos a nivel microscópico, a veces sí y a veces no, esos pequeños relieves que están en nuestros dedos, justamente son crestas papilares. Se supone que cada uno de nosotros las tenemos de manera diferente, son únicas, cada persona se supone que tiene diferentes crestas papilares y de esta manera podemos identificar a una persona física en un momento dado. Entonces, esta ciencia trata de identificar a una persona humana y tratándonos de una persona humana, nos estamos refiriendo a una persona física, evidentemente no a una persona moral. Una física, recuerden que viene del griego naturaleza. Una persona por naturaleza es una persona humana, una persona física. Y una persona física tendría que imprimir sus huellos digitales
Han habido estudios desde épocas ya también algo longevas, donde se han hecho estudios de las impresiones digitales de los 10 dedos de las manos y estas impresiones o estos estudios fueron hechos por un doctor que se le conocía como el doctor Luis Reina Almado. Notoriamente fue discípulo de Bucetich, que es el que les estoy comentando, que dio este concepto justamente de la dactiloscopía. Y entonces, la dactiloscopía nos va a ayudar a atribuir la identidad de una persona física. Hablar de identidad significa hablar de una cualidad, un conjunto de cualidades que va a poseer un bien, una cosa, a diferencia de los demás. Las huellas digitales son parte de nuestra identidad porque, como les comentaba, son únicas. Cada ser humano tiene huellas diferentes. Nos permite entonces identificar la identidad de la persona. Claro, cuando es posible. Recuerden ustedes que en el caso de un incendio o alguna situación similar, pues no será posible. Tendremos que basarnos en otras ramas como la odontología forense, por ejemplo. Pero cuando sí es posible, nos permite entonces esta rama o esta disciplina, esta ciencia, que además es una ciencia, identificar a alguna persona en particular, identificar ese conjunto de caracteres por los cuales el individuo va a definir su personalidad y se va a distinguir de los semejantes. Parte del cuerpo, parte del ente, está formado por justamente por la materia orgánica, por los dedos, concretamente en esto de la ciencia de la dactiloscopía. Las huellas o los relieves papilares que tenemos son únicos, como les comentaba, son parte inherente a la individualidad del ser humano. Entonces, prácticamente dactiloscopía viene de las palabras dáctilos, griegos, esta es de la palabra griega, dáctilos, que significa huella, y scopeo, que significa ver o vista. Es la vista de las huellas, en pocas palabras. Eso significa dactiloscopía. Dáctilos, que son estas huellas, y escopeo, que significa ver. ¿Okay? Esto desde el punto de vista etimológico. Y obviamente hay varios criterios, y hay varios métodos, y hay varios sistemas para identificar justamente estas huellas dactilares. Y todo esto inició desde periodos históricos más remotos, más de lo que nos identificamos. Podemos hablar incluso de aquellas pinturas relieves, aquellos relieves, aquellas pinturas que se daban en las épocas más remotas, aquellos jeroglíficos, pinturas rupestres. Esto va a formar parte de nuestra identidad como humanidad, parte de nuestra personalidad, incluso ya hoy podemos hablar de rasgos característicos como los tatuajes. Se supone que no tendríamos que hacer referencia a alguna distinción en particular, pero ya hablar de tatuajes significa hablar de una seña particular por parte de un individuo. El tatuaje va a revelar a lo mejor la identidad de un clan, de una familia en principio, y esto tiende a un proceso y una razón histórica. Algunas tribus, algunos clanes, algunas patrias del pasado eran identificadas justamente a través de estos tatuajes que se hacían en la cara, en los brazos, en algunas partes del cuerpo. Y esto inicia justamente en algunos países, como puede ser el propio Siberia, allí en el continente frío. Por ejemplo, se acostumbraba que las mujeres se tatuaran en el dorso de la mano y en el antebrazo y en la parte anterior de las piernas. Los hombres también se hacían tatuajes en la muñeca y estos símbolos lo utilizaban para identificarse. Incluso en algún momento dado los utilizaban como una firma. Eran parte de la identidad. Entonces hablar de los tatuajes es hablar de la identidad desde el punto de vista ancestral. Son signos característicos de alguna persona, de algún individuo. Obviamente los tatuajes, sí, muchos siguen utilizando este concepto, basándonos en esta idea, pero entendemos que los tatuajes pudieran llegar a tener otro significado totalmente diferente. En la sociedad primitiva se asociaba el uso de los tatuajes con los delincuentes, naturalmente.
y a los delincuentes se les tatuaba con una marca de fuego, bueno, no se les tatuaba, se les hacía una marca de fuego de manera individualizada. ¿Ok? Se supone que los tribunales, en principio, para distinguir a los que fueron delincuentes de los que no lo eran, les hacía una marca con un fierro caliente a los delincuentes para distinguir que lo eran. Y ya nuestra sociedad contemporánea, bueno, no contemporánea, nuestra sociedad clásica asocia el uso de los tatuajes con algunos delincuentes. Las cicatrices también servían como signos de identidad para individualizar a algunas personas. Algunos pueblos bárbaros lo que hacían era mutilarse. Acuérdense que nosotros también, el propio Tenochtitlan, los propios mayas, algunas culturas utilizaban el famoso estrabismo, prácticamente veían un punto para quedarse viscos, algunos entablaban sus cabezas consideraban que eso era bonito, pues, se entablaban la cabeza para que tuvieran alguna forma en particular sus cabezas. Utilizaban argollas, muchas perforaciones en las orejas, bueno, en los oídos, en la nariz, en algunas extremidades, y todas estas mutilaciones en los dedos, en la nariz, en cualquier extremidad, eh, servían en principio para distinguir a las personas conforme al estatus social, conforme al delito que habían cometido, conforme a la familia o a la tribu a la que pertenecían. Generalmente, no siempre es así, pero generalmente aquellas personas que pertenecían a alguna familia noble, pues no tenían ningún rasgo, ninguna distinción, pero aquellas que pertenecían a alguna tribu que no era precisamente noble, pues eran caracterizadas por ese tipo de marcas. También los delincuentes y en algunas culturas las mujeres también pues eran distinguidas, los esclavos y las esclavas por el uso de algunos aretes, de algunas joyas, de algunas pulseras. En algunas civilizaciones se utilizaban de esta manera. Entonces, ya estos rasgos han desaparecido o este tipo de símbolos han desaparecido, hemos evolucionado. El hecho de tener perforaciones o de tener tatuajes o de tener pulseras o joyería no significa que pertenezcamos a un estrato social o no, no significa que seamos delincuentes o no, por supuesto que no. Hoy ya sabemos que esto es una situación totalmente indistinta, pero lo que sí se trata de distinguir desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la fiscalía, desde el punto de vista penal, es tratar de encontrar con precisión aquellos caracteres o aquellos símbolos o aquellas características físicas de un individuo para poderlo encontrar, para poderlo ubicar en un momento determinado. Entonces, existen varios parámetros para poder cuantificar o para poder identificar a esas personas en un momento dado, para poder identificar incluso en cadáveres, desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de los investigadores, poder encontrar estas características fisionómicas y poder describir en un momento dado si se trata de alguna persona que fue buscada, alguna persona que hubiera estado desaparecida. Y hay un autor que se llama o se llamaba Bertillon, ya lo hemos comentado. Bertillon empieza a hacer algunos tratados justamente y algunos estudios para hacer medidas específicas y clasificar algunas huellas o algunos rasgos papilares de los dedos, algunos relieves de los dedos. Este señor lo que empieza a hacer es medir cuánto miden o cuánto podría medir en promedio estos rasgos o estos relieves papilares que tenemos en los dedos y empieza a utilizar y a desarrollar eh, un lenguaje propio lexicológico de la dactiloscopía. Él le llama, por supuesto, antropómetro a todas aquellas disciplinas que nos van a auxiliar para medir algún rasgo o alguna característica física inherente a algún ser humano. Y esto nos va a auxiliar para poder identificar criminales o incluso personas desaparecidas. Este tipo de medidas antropométricas que en un momento dado nos van a auxiliar a determinar dónde está y si es o no. Entonces, este sistema que establece Bertillon pues fue novedoso y establece un proceso en sí mismo para poder clasificar desde el punto de vista del auxilio de la fotografía, porque Bertillon trabajó con base en la fotografía y pues esta fotografía nos ayuda a identificar propiamente en seres humanos
qué tipo de estructura ósea presentan algunos seres humanos a partir naturalmente de los 20 años, que es cuando el cuerpo humano empieza ya a desarrollarse de una manera más eh, pausada, no como en la edad infantil, totalmente lo contrario. Empezamos a estudiar desde el punto de vista de Bertillon las dimensiones de los órganos humanos, cuánto mide el fémur, qué radio tiene el cráneo, cuánto eh, mide una tibia, un peroné, etcétera. Entonces, Bertillon establece métodos para que podamos facilitar esta identificación con precisión de todas las características y las dimensiones del esqueleto y del cuerpo humano. Y este método que utiliza Bertillon, hasta cierto punto podemos asumirlo como científico, aunque algunos lo clasifican de técnico. Primero tenemos que abocarnos o escoger o señalar, existe un señalamiento de un miembro o de alguna parte del cuerpo humano. Tenemos que hacer una descripción pormenorizada. El siguiente paso es una descripción pormenorizada de ese miembro que estamos analizando. Esta es una falange, contiene algunas escoriaciones, bueno, tiene algunas raspaduras, presenta alguna descalcificación, mide tanto, tiene una inclinación ligeramente longitudinal de 45 grados, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos con base en este método descriptivo. Y hay que también establecer marcas particulares. Por eso se dice desde el punto de vista criminológico que los delincuentes siempre les busca una seña en particular y por eso se asocia el uso de los tatuajes, que es tomado en consideración como un rasgo característico o una seña particular de algún delincuente. Y con base en la fotografía vamos a poder justamente analizar estas medidas propias, próximas y exactas de una persona. Podemos hablar de la talla, podemos hablar de los brazos, podemos hablar del busto, de la longitud de la cabeza, del ancho de la cabeza. Podemos hablar de las mediciones del pie, podemos hablar de los dedos, por ejemplo, de los codos, entre otras cosas. Obviamente, pues este método no es perfecto, presentó este método de Bertillon y de las mediciones humanas algunos inconvenientes, algunas dificultades, y es que solamente se aplicaba y podía ser aplicado a los delincuentes que fueron detenidos. ¿Qué pasa con aquellos delincuentes que no lograron ser capturados por las autoridades y que no alcanzaron un completo desarrollo? Eh, otra de las críticas que se hace a estos estudios de Bertillon, justo lo que les comentaba, es que el desarrollo físico humano no termina a los 20 años, termina a los 25 años. Se dice que a los 25 años termina de desarrollarse el cuerpo humano. Y además, pues, en consecuencia, como consecuencia directa de lo anterior, este método no es aplicable a menores, a delincuentes menores o a delincuentes precoces, es decir, aquellos que delinquen antes de la edad adulta. Y estas medidas, obviamente, se modifican con la vejez. ¿Y qué que hayas hecho un estudio de mis órganos y de mi brazo y de mi falange y de mis dedos y de mi diámetro bisigamático, si cuando vaya a envejecer, pues eso va a cambiar? Es una de las críticas que se hace justamente a Bertillon. Y hay algunas otras críticas, por ejemplo, la estatura puede variar o puede ser imitada con facilidad. Esta prueba obviamente pues, no es definitiva, no es terminante justamente porque puede haber algunas variaciones y puede haber algunos métodos que sean más próximos y por algunas razones también pues, tampoco puede ser aplicado a las mujeres.
por la característica y el somatismo, las características físicas del cuerpo de la mujer, se dice que no puede ser aplicable a las mujeres porque además tiene un desarrollo corporal totalmente distinto al del hombre. Aparte de que es muy costoso y se necesita personal especializado y la voluntad del propio detenido, conforme a las leyes mexicanas. Y por otro lado, tampoco es aplicable en cadáveres. Entonces ya son muchos los defectos eh, que tiene este método de Bertillon. No es aplicable a los detenidos que deambulan o que viajan de un país a otro o que son, vamos a decirlo, delincuentes nómadas y tampoco pueden identificarse desde el punto de vista del derecho civil. ¿Tienen alguna duda de lo que he comentado el día de hoy, jóvenes? Ya estamos en dactiloscopía. ¿Tienen alguna duda? No, no, profesor. Bueno.